Bien, comenzamos. Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de entrenamiento, culturismo, nutrición, siempre desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy Sani y estoy muy contenta de estar hoy en otro episodio más con Laura Placeres. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola, Misa, muy bien. Estamos a calentar motores para hablar de este episodio que tenemos el día de hoy, porque justo estábamos platicando para todos los que nos escuchan acerca de tu programa de entrenamiento que estás estrenando. O sea, es un nuevo mesociclo con algunos cambios respecto al anterior, pero también es presentado de una manera distinta, con una nueva herramienta. Entonces ya empezamos como que ahí a tocar algunos de los puntos que hablaremos ahorita. ¿Qué te parece si nos dices cuál va a ser el tema del día de hoy? Mm. Pues mira que las personas que nos escuchan, que hacen el favor de escucharnos, no lo saben, pero nosotras ya estuvimos aquí, wiri, wiri, plática y plática, como 25 minutos antes o media hora, creo ya, media hora antes, y estuvimos calentando motores, así que venimos más que animados para platicar. Porque sí, el día de hoy vamos a contarles sobre nuestro entrenamiento, pero más que eso, cómo nos gusta a nosotras entrenar, ¿no? Y también podemos ahí tocar un poquillo, no sé cómo lo veas, Milau, el cómo hemos evolucionado en estos gustos, ¿no? Porque creo que eso es algo que incluso va cambiando a lo largo del tiempo, no nos hemos quedado estáticas y qué bueno, porque ahí se nota el crecimiento y el progreso también viene con ese entendimiento, ¿no? El cambio de perspectiva, el añadir conocimiento, el añadir entendimiento, el ir evolucionando y cambiando también ha llevado el ir evolucionando y cambiando nuestra forma de entrenar. Entonces, bueno. Lo quisimos tocar este tema, ¿por qué? Porque, bueno, esto del entrenamiento es bastante diverso. Cada persona tiene sus propios gustos, sus propias formas de adquirir adherencia y también, aunque hay bases y pilares, ¿no? De por medio ya, gracias a la ciencia, los avances científicos, etcétera, es cierto que la individualidad o la singularidad también prima muchísimo en la forma en la que tú vas adquiriendo adherencia, ¿no? Y claro que también cada persona tendrá sus gustos y sus preferencias al momento de entrenar. Incluso lo podemos ver en los grandes culturistas y las grandes culturistas, los grandes atletas. Cada uno tiene como sus pilares, ¿no? A pesar de todo, a algunos les gusta entrenar más lento, a algunos más rápido, a algunos que poner atención en la conexión mente-músculo, otros no, otros prefieren, no sé, escuchar música, algunos no. Y bueno, unos prefieren el volumen, otros la intensidad. Entonces, bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy, Mila. Me parece muy bien y yo creo que podemos empezar quizá por una de las variables que yo creo es. No hay como que sea la más importante porque al final todas se interrelacionan y cuando tú manipulas una va a afectar a la otra, pero creo que hablar primero de la intensidad en el sentido de, podemos hablar la cercanía al fallo con la que nos gusta entrenar. Ujú, También dentro de la intensidad podemos colocar la zona de carga, que es el rango de repeticiones. Entonces, yo por ejemplo, a mí... yo creo que desde que empecé a entrenar siempre me ha gustado como que ir a todo, ¿no? O sea, no me gusta como guardarme nada y posiblemente sea por también el historial deportivo que yo tengo antes de empezar a entrenar con pesas. Em, y porque también uno de los primeros entrenadores que tuve, que ya he platicado, que fue Brett Contreras, él, ujú, por ejemplo, me programaba bastantes, o sea, mucho trabajo con rangos de repeticiones muy bajos, así de hacer una, dos repeticiones, pues casi máximas, ¿no? O sea, ujú, como más estilo powerlifter. Entonces, eso me gustó mucho, o sea, la sensación de sentirme fuerte y de progresar en carga lo más frecuentemente ujú. posible, me gusta mucho, ¿no? Ahora, hoy en día, obviamente entrenar al fallo no es algo que haga para todos los Así. ejercicios. Ujú, Hay algunos ejercicios en los que me gusta mucho más hacerlo y otros en los que la verdad no, probablemente no lo haría, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, mi entrenamiento actual está
muy cargado hacia el tren superior, especialmente espalda y hombros. Entonces, los movimientos de espalda que yo utilizo y que probablemente muchas de las personas que ocupan en el gimnasio, pues son ejercicios con poleas, ¿no? Con máquinas. Y casi en todos ellos, o más bien en todos, al menos de los que yo hago, la parte más difícil y donde se falla es en el acortamiento, ¿no? Por lo tanto, fallar no implica un riesgo importante, no implica tampoco mucha fatiga a nivel general. eh, y ahora la verdad es que no consigo hacer, por ejemplo, mis pull downs, mis remos sin llevarlos al fallo e inclusive continuar haciendo parciales. Entonces, eso es algo que yo antes no sabía que me gustaba porque nunca lo había probado, pero ahora que llevo cerca de 2 años haciéndolo así, la verdad es que no, o sea, no me imagino haciendo una serie de remo en polea y guardándome 2 repeticiones. O sea, siento que estaría dejando como mucho, mucho, mucho sobre la mesa. Ahora, por otro lado, tengo también, por ejemplo, un press de pecho con barra, pero es un press de pecho cerrado, ¿no? Esa sesión casi siempre yo la hago con Gaby, la hago acompañada, pero Ujú. cuando de pronto Gaby no llega a ir, pues obviamente no voy a llevar una serie de press de pecho pues al fallo, ¿no? Sin tener a quien me asista, porque sí es un poquito más de riesgo. Sí, claro. Y es un ejercicio que es más difícil en en el estiramiento, en una longitud muscular larga. Entonces, llevarlo a esa intensidad también genera un poco más de daño muscular. Y es una sesión que además yo termino, o sea, adolorida muscularmente 2, 3 días después, ¿no? O sea, eso lo hizo el miércoles y todavía siento el pectoral así, Se eh, siente. preparado, ¿no? Entonces, entrenar al fallo, muy cerca del fallo, es algo que siempre me ha gustado. Ahora es o sea, como más acentuado, Ujú, pero en ciertos ejercicios especialmente en aquellos que, son seguros, ujú. ejercicios sobre todo en máquina, que son estables, y ejercicios cuya parte más difícil es en el acortamiento. Entonces, Justamente. ir al fallo, inclusive llevarlo hasta parciales, me permite acumular más volumen en esas longitudes musculares largas y que además esa sea la parte, o sea, que haya más dificultad en esa parte del rango a diferencia de lo que habría si yo nada más hiciera el rango de movimiento completo y terminara a cero unas repeticiones de reserva. Entonces, podemos empezar por ahí. ¿A ti cómo te gusta entrenar en relación a esa variable, a la intensidad? Pues a mí, tú sabes, tú me conoces más que nadie. A mí me encanta entrenar casi al fallo, cerca al fallo, de ser posible también. La intensidad para mí es muy importante porque tú ahí te desafías a ti mismo y a ti misma, ¿no? Creo que más que nada es por eso, porque sí, sabemos que no siempre y no es necesario llegar al fallo. Incluso también te puedes quedar lejitos del fallo, eso es cierto, y aún así seguir teniendo ganancias, ¿no? Claro que esto se relaciona muchísimo con tu volumen de entrenamiento y esto, o sea, tendría que estar ahí, puedes jugar con esas variables, vaya, pero a mí sí me gusta entrenar intenso, me encanta porque, bueno, sí, como dije, me desafío, pero también así, yo ya no concibo entrenar de otra manera, es así, o sea, siento que no entreno cuando no lo hago de esta forma y claro que voy mediándome, yo sé que no siempre hay las condiciones, ¿por qué? Porque como dices tú, o sea, la estabilidad a lo mejor no es la mejor, la seguridad incluso no es la mejor, no me voy a exponer a llegar al fallo en una sentadilla libre, por ejemplo, claro que no, porque bueno, eso puede ser muy peligroso, que si bien no es como que le tengo miedo a esto, ¿no? Quedarme, por ejemplo, no sé. Hacer repeticiones en reserva en una sentadilla, no le tengo miedo, o sea, es decir, no dejo de esforzarme o de empujarme por esto, sin embargo, sí trato de tener mediado, por ejemplo, mi RIR en ese sentido. ¿Por qué? Pues para evitar simplemente, ¿no? Y claro que para eso yo tengo siempre los seguros y todo. Hace mucho tiempo que no hago sentadilla libre, pero cuando la llego a hacer, yo sí la hago con todo. Y claro que eso de empujarte te va ayudando a saber hasta qué punto tu cuerpo puede dar más, ¿no? Al principio puede que te dé miedo en algunos ejercicios, por ejemplo, me ha llegado a pasar que me dicen, oye, es que la verdad a mí la prensa me da mucho miedo.
Pero bueno, la prensa hasta eso es un ejercicio, bueno, una máquina que es bastante segura. Es bastante segura porque tiene los seguros. O sea, si se te queda ahí, no se te va a caer la prensa encima, o en la mayoría que yo sepa, pues no, ¿verdad? La mayoría tiene ya seguros de antemano, no te cae en el pecho. Si ya no la puedes subir, pues listo, no la puedes subir y pues nada más la vergüenza a lo mejor en algunas ocasiones, pero yo he aprendido a quitarme la vergüenza, la verdad. O sea, ¿qué priorizamos? Priorizamos mi rendimiento, priorizamos mi progresión, progresamos la intensidad, progresamos esas sensaciones y esas variables, y no tanto la vergüenza de qué va a decir fulanito manganita, ¿no? Porque bueno, pueden decir de todas las personas que están a tu alrededor, o pueden no decir nada, que es la mayoría de los casos. Digo, todavía no tenemos el superpoder, ¿no? De adivinar los pensamientos, afortunadamente. Entonces, yo mejor prefiero no gastar mi energía en pensar en qué están pensando los demás sobre mí, bla, 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 o cómo me estoy viendo ante eso, sino más que nada enfocarme en lo que estoy haciendo. Y si, por ejemplo, llego a fallar por alguna circunstancia, pues bueno, fallé, listo, ¿no? Y fíjate que ahora que lo pienso, esa palabra a lo mejor puede causar ciertas, o sea, ciertas connotaciones negativas, cuando realmente, pues no es fallar, al contrario, es ganar, porque llegaste un poquito más de lo que tú pensabas que podías llegar, ¿no? O sea, hasta cierto sentido también eso puede influir muchísimo. Entonces, mientras esté en un ejercicio, en una máquina que, por ejemplo, haya seguridad en ese sentido, o sea, que no me vaya a morir ahí del intento, como por ejemplo podría ser a lo mejor, no sé, un press militar con mancuernas, a lo mejor, ¿no? Un press militar con mancuernas que ahí sí, no sé si, por ejemplo, llego al fallo y ¡ay! Puede caerme encima eso. Mientras no sea algo así, pues yo creo que sí procuro llegar lo más cercano al fallo que pueda, como dices tú, por ejemplo, en la máquina de poleas, ¿no? Para un remo o algo así, sí. O por ejemplo, para unas, no sé, elevaciones laterales, ¿no? También en el hombro, también sí o sí llegamos al fallo, incluso más. Y creo que una de las cosas que hemos hecho actualmente tú y yo, y que a mí me encanta, es hacer estas parciales, ¿no? Llegar hasta parciales largas, porque eso me empuja y me ha ayudado a saber que, oye, a lo mejor yo ya digo, ay, ya toca parciales, y no, hago toda, y entonces hago toda el rango de recorrido completo, ¿no? Y entonces digo yo, bueno. No eran parciales, en realidad, San, te estabas autoengañando, podías más. Entonces, bueno, eso es una muy buena técnica, incluso hasta a nivel mental, no sé tú cómo lo veas. Sí, sí, totalmente. Pues en realidad no hay como que mucha evidencia, o sea, no hay, más bien no hay evidencia cuando se comparan parciales cortas o parciales en longitud muscular corta con parciales largas y rango de movimiento completo. Las parciales cortas son inferiores al rango de movimiento completo y parciales largas. Y en cuanto a rango de movimiento completo y parciales largas, ahorita salió un último estudio que pareciera que en personas entrenadas no hay diferencia, pero hay muchos otros estudios donde sobre todo se emplean ejercicios que están sesgados a longitud muscular corta y sí se ve una superioridad de las parciales largas. Ujú, Pero lo que tú dices es muy cierto. A mí justo hoy me pasó, estaba haciendo un ejercicio que se llama Kelso Shrug, que es pues solamente separar, o sea, abducción y retracción de escápulas como si fueras a hacer un remo, pero en vez de doblar los codos, el único movimiento que haces es con las escápulas, ujú, es para trapecio, y pues es un rango de movimiento muy corto, pero como me toca hacerlo después, o sea, la forma en la que lo hago es una serie de 8 a 12 con una carga determinada y luego para las series 2 a la serie 4 incremento la carga en un 20% y tengo que hacer todas las repeticiones completas que pueda, seguidas de parciales. Y me pasa eso, o sea, a veces digo, no, ya esta es mi última completa, la que sigue va a ser parcial. Pero la intención es siempre, o sea, lograr el mayor rango de movimiento posible y termina saliendo otra completa. ujú. Entonces, sí es una buena manera al final de acumular estímulo. Y algo también interesante que decías es la palabra fallo. Tiene una connotación negativa, pero en el caso del crecimiento muscular hay que recordar que a mayor cercanía al fallo, mayor estímulo también. Entonces, Claro. vas a obtener un mayor estímulo llevando esa serie al fallo que si la llevaras a cero o a una repetición en reserva. Ahora, lo que hay que considerar también es que el entrenamiento no se hace de una sola serie ni de un solo ejercicio,
sea, ahí es donde entra el concepto de manejo o el principio de manejo de la fatiga. Porque si todo lo llevamos al fallo, sí, vamos a tener mucho estímulo, pero también probablemente la fatiga va a ser mayor y si no nos podemos recuperar de ese entrenamiento, Exacto. entonces no resulta como, pues ya no Tan resulta tan eficiente. buena probablemente. Ahora, la siguiente variable que yo creo que vale la pena mencionar sería la del volumen, que es pues otra de las variables que más impacto tienen en el crecimiento muscular. Ahí, por ejemplo, ¿cómo es que a ti te gusta entrenar tanto, digamos, es que podemos verlo desde muchas maneras, ¿no? Pero podemos pensar en volumen por sesión, ¿no? O sea, Ujú. cuántas series más o menos, o cuántas series por ejercicio, cuántos ejercicios te gusta hacer. Y también a nivel semanal, por ejemplo, hablando de algún grupo muscular que para ti sea prioritario. Sí, pues bueno, para mí prioritario son las piernas, el glúteo, los cuádriceps, ¿no? Eso es prioritario y también los hombros, los deltoides. Ahorita es lo que estamos trabajando mucho, sobre todo los deltoides, ¿no? Es lo nuevo, lo que ha venido a primar. Pero yo disfruto igual entrenar tren superior, tren inferior, lo disfruto muchísimo, ambas cosas. Sin embargo, sí, por mucho tiempo le hemos estado dando prioridad a la parte inferior. Y la verdad es que lo disfruto, pues es que es como la parte donde estoy más fuerte en ese sentido. Sin embargo, también, y esos son los enfoques principales, ¿no? Pero no por eso dejamos de entrenar otros grupos musculares. O sea, por ejemplo, los bíceps es uno de los mayores retos que he tenido y a lo largo de este año, de hecho, bueno, de todo el tiempo que llevo entrenando, sin embargo, no lo hemos dejado de entrenar e incluso ahora hasta lo disfruto, ¿no? Cuando me tocan las series de bíceps pues lo hago con gusto y placer, a pesar de la resistencia o la reticencia que me pueda llegar a causar en algún momento. Entonces, sí, el volumen de entrenamiento, pues mira, que al día, a mí me gusta en lo personal, más allá de lo que tenga pautado actualmente, a mí me gusta entrenar poco, pero con intensidad. O sea, me gusta entrenar 5 ejercicios más o menos, de 3 series cada uno, más o menos, que son como 12 a 16 o 5 a 6 ejercicios, ¿no? De hecho, si pudiera entrenar 4, entrenaría 4, pero bien intensos. Y es que, bueno, yo creo que tú me entiendes en ese sentido de cuando llevas los primeros 3 y que vas entrenando bien, o sea, tampoco es como que entrenes al fallo desde el principio, porque ya lo dijiste y lo dijiste muy bien, el hecho de tener un equilibrio, un balance en ese aspecto de, ok, sí puedes entrenar al fallo, pero la fatiga se va a ir acumulando, ¿no? A lo largo de tu sesión, eso lo tenemos clarísimo. Sin embargo, sí me gusta entrenar intenso, pues desde el principio. Entonces, sí al tercer ejercicio, o sea, estoy full bien, a eso voy, ¿no? Entonces, no es como que sienta de 3 ejercicios, no he hecho nada. ¿Sabes? O sea, a eso me refiero, porque llega a pasar que cuando tú entrenas, a lo mejor, no sé, tus primeros 3 ejercicios, me pasaba al principio, hace muchos años, entrenaba esos 3 y decía, ay, bueno, me toca más y más y más, y después, no sé, a lo mejor hacía, pon tú unos 8, unos 9, fatigadísima mentalmente de, ay, no, ya me toca otro, bueno, seguimos, pero al final terminaba y decía, bueno, ¿y qué más? ¿Sabes? Entonces ahí es donde está también la diferencia, porque bueno, me acuerdo que en una de esas, y aquí me voy a destapar en ese sentido, cuando yo tenía mi otra entrenadora, ¿no? Yo terminé, me acuerdo una vez, una sesión así, como bien pesada en cuanto a muchos ejercicios, no pesada en intensidad, había mucho volumen. Entonces termino y le digo, le mandé un mensaje, oye, ya terminé, pero la verdad es que no me siento nada fatigada, nada cansada. Es más, siento que podría hacer unos 3 ejercicios más, me acuerdo que le dije, ¿no? Y me dijo, bueno, es que te hizo falta subirle el peso. Y entonces yo dije, wow, sí, tal vez sí. Yo era súper primeriza, pues, yo era súper primeriza. Entonces, mira, la explicación fue muy simplista, pero hasta cierto punto, bueno, lo que ella me quiso decir fue, yo me imagino, muchas cosas que no dijo, ¿no? Pero pero en pocas palabras me dijo, te hace falta subir el peso, ¿no? Eso me dijo. Y entonces yo ahí me quedé analizando y dije, bueno, probablemente, ¿no? Y ya de ahí seguí yo mi propio camino después y todo esto que ya sabemos. Pero pues sí, es que al final es así. Tú también, si no entrenas intenso, por ejemplo, tú puedes hacer hasta 10 ejercicios, 20 y seguirle, ¿no? Pero ¿cómo estás aquí, no? ¿Y cómo está tu tiempo? O sea, ¿y realmente ese entrenamiento está siendo eficiente? Yo creo que ahí podría ser también la pregunta. ¿A ti cómo te gusta entrenar, Milau? Pues mira,
yo también, o sea, creo que son sesgos igual que vamos teniendo y cuando algo sentimos que nos funciona, pues entonces nos queremos quedar con eso y de pronto nos cuesta como que trabajo salirnos de ahí. Yo cuando empecé a entrenar, pues a mí me ponían el instructor del gimnasio en ese entonces, o sea, ya sabes, si era pierna, todas las máquinas habidas y por haber de pierna y 5 vueltas de cada una, y me gustaba y lo disfrutaba. Era horrible porque, bueno, o sea, no era horrible, pero sí acababa embaradísima así como por 5 días, porque sí, no puedo decir, o sea, sí entrenar, o sea, no creo que entrenar al fallo, tampoco mi técnica era tan buena, no utilizaba el rango de movimiento completo, Todo eso y influye. acababa fatigada, ¿no? Ahora, no quiere decir eso que tuve muy buenas ganancias, probablemente hubiera tenido mejores ganancias, quizá priorizando más el rango de movimiento sin descuidar de intensidad, ¿no? Y después empecé a entrenar con menos volumen, menos ejercicios. Por ejemplo, con Brett, pues eran 5 ejercicios, ¿no? Por mucho. Luego con Jacob, también 6 ejercicios, quizá lo máximo. Y ahora con Alberto, em, este mesociclo o esta programación, sí tengo la primera sesión, es de 7 ejercicios. Y la verdad es que cuando vi 7 ejercicios, dije, ay, no es mucho, ¿no? Pero, contrario a lo que hubiera pensado, tal vez mi enfoque se mantiene alto, porque esa es yo la principal contra que le veo a poner muchos ejercicios, es que de pronto ya, o sea, pon tú, como dices, para los primeros 2, 3, estás como bien enfocada, ¿no? Pero ya el sexto ejercicio, séptimo ejercicio, octavo ejercicio, Sí, no, probablemente, aunque la duración de la sesión no sea todavía tan larga, tal vez ya tu foco está en otra cosa. claro. Sobre todo si tiene o sea, si hay un propósito detrás de que sean 7, ¿no? Si yo fuera a trabajar Eso, los cuádriceps, ni de chiste utilizaría 7 ejercicios, porque los cuádriceps, a pesar de ser un músculo muy grande, es un músculo súper sencillo, lo único que hace es extender la rodilla, ¿no? Entonces no necesitas tanta variedad, pero la espalda, por ejemplo, son muchos más músculos implicados, si necesitas más variedad. Entonces, actualmente la mayoría de mis sesiones son de 6 ejercicios, 5 o 6 ejercicios. Tengo por ahí una sesión que es solamente de 4, pero cada ejercicio es de 4 series y tengo 2 ejercicios unilaterales, entonces a pesar de que sea 4, sí me toma algo de tiempo. Tengo esta sesión que es de 7 ejercicios, pero digamos que todo ronda más o menos alrededor de los 6 ejercicios y ahora sí tengo varios ejercicios que son de 4 series, entonces eso incrementa el volumen, pero me he dado cuenta que sí puedo, o sea, mantener esa intención y ese enfoque. sí. Sí, y es que es diferente, por ejemplo, tú que tienes 5 a 6 ejercicios más o menos en tus días, que por ejemplo tener 9 a 12 ejercicios al día, o sea, ahí es donde entran los matices, porque sí, más volumen puede ayudarte, pero más volumen hasta cuándo y hasta cuánto, ¿no? Porque como dices, o sea, depende ahí del objetivo, del propósito, depende del foco también atencional de la persona, del tiempo y de la eficiencia que le puedas dar y la calidad que le puedas dar a ese entrenamiento. El volumen va a depender también muchísimo de eso, porque puede ser que a lo mejor no sé, yo no estaba hablando, por ejemplo, de hacer 3 ejercicios a las sesiones, sino sí, un rango de 5 a 6 ejercicios, incluso 7 ejercicios, ¿no? 8 con una, a lo mejor de uno de una serie, puede ser todavía válido. Sin embargo, ahí depende de muchísimos factores y no irse a los extremos, porque hay personas que, por ejemplo, son atletas y a lo mejor, no sé, consumen fármaco y están entrenando de una manera exponencial, un volumen de entrenamiento muy, 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 muy alto. Y bueno, a esas personas a lo mejor les funcionará pues por la experiencia, por el fármaco, porque lo prefieren, porque es lo que han hecho toda su vida y piensan que eso es lo que tienen que hacer. Y ok. Pero ya eso, a que lo transfieran, por ejemplo, a sus clientes o que lo hagan con otras personas y digan eso tiene que ser así para progresar, no necesariamente. También ahí hay matices, ¿no?
claro, sin satanizar nada y encontrando pues esos puntos de eficiencia y esos puntos de balance, creo que es importante. Y ahora, Mila, para finalizar, de esto del entrenamiento, ¿qué otra cosilla podríamos decir? ¿Tienes algún ejercicio favorito? Bueno, ¿Sabes? Eso había pensado también como tema del podcast, nuestros ejercicios favoritos. sí, ¿verdad? Para cada grupo muscular Eso podemos ir estaría así. increíble, sí. Y podemos empezar ahorita. ¿Qué te parece si decimos nuestros tres ejercicios favoritos para nuestro grupo muscular prioritario, ¿no? O sea, tal vez tenemos dos, tres grupos musculares prioritarios, pero ahorita solo eligiendo uno. Ujú, Entonces, yo voy a decir para el deltoides medio, ujú. eh, los dos, ay, es que la verdad tengo tres que A me ver, gustan mucho y suéltalos. todos son en longitudes musculares largas o más hacia eso. El primero de ellos es un lateral eh, en un banco inclinado, pero, o sea, es como acostada completamente sobre el banco, o sea, no de lado, sino, o sea, así acostada completamente, y el brazo cruza por delante Ujú. del cuerpo. Entonces, por esa Ah, inclinación, ok. la parte más difícil se vuelve, o sea, aquí hay un estiramiento como bien, bien fuerte. Me gusta porque es muy práctico. Yo, o sea, por decir, si ese entrenamiento lo hiciera aquí en la casa, lo podría adaptar totalmente aunque tenga una polea, pero pensando en alguien que no tiene una polea, que solo tiene un banco y mancuernas, se puede hacer y pues es bastante efectivo en ese sentido porque, pues sí, o sea, entrena en una longitud muscular larga, no requiere como mucho acomodo. Ese es uno. El otro que me gusta mucho es en la polea, con la polea a media altura, más o menos a la altura de la cintura, de la cadera, y con el cable viniendo desde atrás Ujú. tras la espalda. Ese también es un estiramiento como súper, súper, súper fuerte Sí. para el hombro. Y el otro que me gusta mucho es similar, o sea, igual la polea a media altura, pero ahora con el cable viniendo de atrás, o sea, por decir que tuviera la polea aquí atrás, el brazo cruzado, o sea, como la misma posición del primero que decía con la mancuerna eh, y solamente hasta acá. Igual el otro es nada más, o sea, este rango, solo en estiramiento, porque en realidad tanto en la mancuerna como aquí ya no va a haber resistencia. En el caso de la mancuerna, aquí ya no habrá resistencia porque entonces ya queda alineada la articulación con la mancuerna y la gravedad. Entonces ahí Ujú. el brazo de momento pues es nulo. Y en el caso del cable, pues ahí también ya el cable cruza la articulación y ya no hay como mucha resistencia ahí, pero sí hay muchísima acá. Entonces, esos la verdad serían mis favoritos para hombro medio. Pues bueno, Para están ti, increíbles, están increíbles. A mí también me encantan. Ayer hice en la polea, el que mencionas, que es totalmente en estiramiento así de frente. Ah, qué rico se siente increíble. A mí me encanta. Bueno, para mí, yo puedo decir de pierna, soy muy clásica, muy básica, muy a la old school, como quieran decirlo, pero me encanta la sentadilla, sentadilla libre de preferencia, me encanta porque, bueno, ahí van muchas cosas de por medio, pero la sensación de estar abajo, esperarte unos segundos y subir potente, me gusta muchísimo, sobre todo ya las últimas repeticiones que estás a tope. O sea, eso, el sentirte fuerte y el saberte que puedes más de lo que tú creías, eso es increíble para mí, ¿no? Y que te lo demuestra sesión con sesión, aunque llega un momento en el que sí, la verdad se vuelve fatigante, pero bueno, disfruto mucho de esas sensaciones. Ahora, también el good morning, me encanta y ahora que lo hemos implementado, bueno, recién lo estamos implementando en la máquina Smith, pues cuando lo hice, uy, no, yo lo disfruté. Lo he hecho pues en barra libre y esto y también se disfruta, pero en la Smith se disfruta muchísimo más, lo hablábamos antes de empezar, por la estabilidad que hay y porque te permite realmente sentir todo el movimiento, ¿no? Llega un punto en el que claro que no sientes tanto el glúteo ni los isquios porque pues estás en el esfuerzo, ¿no? Pero ese esfuerzo último es cuando te están temblando las piernitas, me encanta a mí. También me gusta que otro, el BMO me gusta mucho, o sea, realmente sí lo disfruto. Ese es uno de los ejercicios que creo que lo estábamos haciendo hace unos
mesociclos atrás, hace unos bloques atrás, pero creo que regresó esta vez, de hecho. Sí, lo vamos a volver a implementar, claro que sí. Entonces, sí, es uno de los que también se disfruta muchísimo. Y bueno, yo diría ese. Ahora para glúteo me gustan mucho las abducciones, me gusta bastante la pata de glúteo también, me encanta, sobre todo en la máquina que hemos estado haciendo. En la polea también me gusta. Y pues bueno, esos yo creo que diría son como mis favoritos así de manera general. Pero claro, hay muchos más de hombro, también tenemos de pecho, el press de pecho y todo esto me encanta. También con las mancuernas, el press de pecho con mancuernas, el press de pecho con barra libre. O sea, todo lo que me haga sentir fuerte, me encanta. Eso es Pero, curioso, ¿no? Como esa combinación entre ejercicios como un poquito más, o sea, en máquina, más estables, y otros, así como dices, old school, como el press de pecho, la sentadilla. Yo hace muchísimo que no hago sentadilla. La verdad también era de mis favoritos, o sea, y no concebía un entrenamiento mío y ni siquiera un día de piernas sin la sentadilla. Ahora estoy disfrutando mucho la prensa. La prensa es como mi patrón de movimiento o sea, compuesto para cuádriceps. Es el único que tengo, porque mm, mi volumen de pierna es bajísimo. Em, pero a ti la sentadilla te sale súper bien. O sea, eso es otro, ¿no? O sea, obviamente los ejercicios que de pronto más nos van a gustar, pues también son aquellos que se nos dan de forma natural. O suele ser, suele ¿no? ser. Puede ser que hay casos en los que tal vez no te salía de forma natural y por eso no te gustaba, pero después le empiezas a agarrar el modo, a encontrar la forma y te terminan gustando mucho, pero me da mucho gusto que ese del Good Morning en Smith, a mí también me encanta, lo tengo desde hace como, uy, yo creo que así como unos 8 meses y no veo cuándo lo vaya a quitar porque estoy progresando en él, me gusta, se siente bien. Y además, creo que es más práctico en cuanto a tiempo, Es práctico. porque, por ejemplo, un peso muerto rumano, pues vas a utilizar seguramente más carga. Entonces, para llegar a esa carga de trabajo, a veces necesitas hacer o vas a hacer, o no necesitas, pero podrías hacer más series de aproximación. Eso al final te va a consumir tiempo. Necesitas el rack, necesitas Claro. los discos, ir por los discos, Todo. colocar, ponerle los seguros. Y aquí es como mucho más, o sea, es como más a la mano, más práctico. Sí. Pasa un poco similar que el malvado Hip Thrust, ¿no? Ah, sí. Con barra libre. Pero Bueno, bueno, pero al mira. menos en el peso muerto, o sea, tienes isquios, tienes glúteos Ujú. y en una longitud muscular más larga, el hip thrust, pues es Es el glúteo, Hip Thrust. glúteo y ya, y en longitud Sí. muscular corta, entonces, Cortita. Ujú. pues sí. Sí, Yo antes costo-beneficio. entrenaba hip thrust 3 veces por semana, ahora la verdad es que no lo haría ni una sola vez. Perdón, Sí. hombre, si me escucho, creo, Siento. pero la verdad es que no. Sí. El tiempo, la Sí, inversión en tiempo es bastante. exacto. Y el tiempo es muy valioso, es uno de los recursos como más a cuidar, ¿no? Entonces sí, sí, si lo podemos cuidar de esa manera y hacerlo más eficiente de otra forma, pues qué mejor, ¿no? Ahora, Milau, para finalizar, ¿qué tal si pasamos a nuestras recomendaciones del libro? ¿Alguno que quieras recomendar? Yo, mira, recomiendo rapidito nada más un libro que se llama La Vegetariana, que acabamos de comenzar a leer en el club de lectura. Bueno, lo estamos leyendo recién este mes. Es de Han Kang, que es la Premio Nobel de Literatura de este año. Es un libro muy cortito, tiene 160 y tantos páginas. La verdad está bien interesante. Es de una chica que se va haciendo vegetariana, es progresivo y bueno, va teniendo sueños y está increíble. Hay como un thriller por ahí psicológico, entonces pues es el que recomiendo, La Vegetariana de Han Kang. Wow, suena interesante. Yo libro ahorita, pues no voy a recomendar un libro, voy a recomendar un podcast que va un poco relacionado a lo que hablábamos de las longitudes musculares largas, cortas y eso. Ujú. Y es de Steve Hall, bueno, Revive Stronger, Ok. Kassem Hassan, que pues es un entrenador como muy bueno en toda esta parte de, o sea, mucho en selección de ejercicios, la biomecánica pues hace una crítica de este último estudio que salió acerca de el efecto que tienen las parciales en elongación en comparación con rango de movimiento completo en personas entrenadas que hizo Milo Wolf con Dr. Pack. Ujú. Entonces,
algunos como insights interesantes este episodio. Entonces, ese es el que les voy a dejar para el día de hoy. Va que va, seguro va a gustar demasiado. Ya lo tengo por acá. Muchísimas gracias, Milau. Entonces, dejamos todos los recursos ahí abajo. A quien nos está escuchando hasta ahora, les recomendamos seguir nuestro podcast, darle like si les gustó también. Y bueno, seguirnos en el Instagram de Science y Fierros y a cada una también vamos a dejar ahí nuestros contactos por si gustan también saber un poquito más de información sobre lo que hacemos, sobre nuestro trabajo, sobre las asesorías que damos, mentorías que da Lau y también los diferentes programas que estoy dando, las clases que da Lau igualmente y bueno, en todo lo que estamos involucradas. Entonces, pues bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Esto fue Science y Fierros Podcast. Nos vemos el siguiente lunes, amigos. Bye bye.